Muy buenos días. Hoy nos vamos a ocupar de Huamán Poma de Ayala. Particularmente vamos a hacer un análisis acerca de la idea de la historia que aparece en la obra ilustrada que él escribió entre los siglos XVI y XVII, que es el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. Este documento valiosísimo que ha sido utilizado por muchos investigadores y ha aportado enormemente al conocimiento de la sociedad prehispánica y de la sociedad colonial, se encuentra en la Biblioteca Real de Copenhague. ¿Cómo cayó en Copenhague? ¿Cómo llegó a Dinamarca en general? Bueno, las referencias que tenemos, que las han investigado Raúl Porras Barrenechea y otros estudiosos, es que un embajador danés que estaba en la corte española allá por los años de 1650 logró conseguirla. ¿Cómo sería que la consiguió? La compró, se la regalaron. Lo cierto es que por 1650 el documento ingresa a las manos de los daneses. Luego, ya en el siglo XVII, XVIII, aparece registrado en los catálogos que tiene la biblioteca. Ya sabemos que está allí el documento. El documento fue descubierto por un alemán que se llama Richard Pistman, que trabajaba en la Universidad de Göttingen en Alemania. Y este investigador, interesado en los temas de América Latina y muy particularmente en la sociedad prehispánica peruana, en el año de 1908 lo da a conocer y escribe un artículo. Ese artículo puede ser consultado en las páginas introductorias del primer facsímil que se preparó de este manuscrito, que lo hizo Paul Rivet en el año de 1936. A partir del momento en que Pistman da a conocer la existencia de este documento, se causa un revuelo muy grande entre los investigadores. Uno de ellos, el profesor Markham, el británico Sir Clement Markham, que era un estudioso de los incas, y se aproxima y le pide permiso para que pueda revisarlo. Ya Markham, más o menos por los años de 1912, también lo comenta, pero no prepara un estudio particular. Comienzan a interesarse ya distintas personas y el documento sigue en las manos de Pistman, que tiene la idea de poder hacer una edición de esta obra, una publicación, porque desde el primer momento en que la estudió quedó absolutamente fascinado y consideró que debería de ser publicada. Pues Pistman desafortunadamente no puede cumplir con sus propósitos. Tiene muchas dificultades para conseguir el dinero para hacer la publicación y fallece por los años de 1923. Ya por esos años entonces que es tan reconocida la obra, hay otros investigadores que se interesan, particularmente el célebre investigador Paul Rivet, que era el director del Museo Antropológico en Francia. Y él sí asume la tarea de preparar la primera edición facsímil de este documento, que
que sale en el año de 1936. A partir de ese momento se difunde por distintas partes y aparecen estudios, incluso un poco antes que la publicase, hasta unos historiadores peruanos se interesaron en este documento y sacaron algunos artículos. Y esos artículos los dieron a conocer en algunas revistas nacionales. Hay un huanuqueño, por ejemplo, que está muy interesado en este tema y los dio a conocer en una publicación en una revista, en una secuencia de números de la revista. Pero el gran trabajo es el de Paul Rivet. Ahora, en cuanto a los estudiosos, el mejor estudio es el que hizo nuestro afamado investigador Raúl Porras Barrenechea, que era historiador. Y hizo un análisis, pero lo hizo de acuerdo a su formación occidental, de acuerdo a su formación de historiador occidental, y la juzga de acuerdo a los cánones de la historiografía occidental. Y entonces, siguiendo esos cánones, él queda muy sorprendido que la lectura es una lectura bastante difícil, porque el castellano que utiliza Guamán Poma de Ayala no es un castellano muy fluido, es un castellano que combina palabras con el quechua. En realidad, podríamos decir, y esto es cierto, que era un quechuañol lo que estaba utilizando. Ahora, el gran valor que tiene el trabajo de Raúl Porras Barrenechea es que verdaderamente hace constar que el autor de este documento no era pues un hispano, sino era un indígena andino. Es un indígena que no habla un castellano fluido, es un castellano mezclado con quechua y que no es muy preciso en los datos históricos que él presenta y que pareciera que tuviera una beetría mental. ¿Qué cosa era beetría mental? Era un caos en la cabeza. Pues eso a mí me preocupó un poco, porque la verdad es que yo temía de que si bien el análisis confirmaba de que estábamos ante un autor indígena y no un autor hispánico, estaba juzgando la mentalidad de Guamán Poma indígena bajo una mirada que era una mirada etnocéntrica, una mirada que no llegaba al punto de vista de los indígenas. De tal manera que me propuse en mi investigación demostrar que él no tenía una beetría mental, sino que lo que sucedía es que pensaba en categorías diferentes a las que enmarcaban la historiografía occidental. Esas categorías diferentes son las que yo analicé a lo largo de toda su obra. ¿Cuáles eran? Tenían que ver con qué temas esas categorías mentales, cuáles eran las categorías que él manejaba. Por ejemplo, tiempo, espacio, luego orden social, luego orden político. Estos eran los 4 aspectos que más me interesaban. ¿Y por qué me interesaban estos aspectos? Porque es lo que más destacaba en la Nueva Crónica. La primera parte de la Nueva Crónica está dedicada, por ejemplo, a las edades del mundo. Y él habla que en el mundo andino habían 5 edades, habían pasado 5 edades, y que en el mundo occidental también habían pasado 5 edades. Para el mundo andino, él hablaba de una primera edad que llamaba Huayrihuiracocharuna, la segunda Huariruna, la tercera Purunruna, la cuarta Aucaruna y la quinta era Inca
Incaruna. Mientras que en el mundo occidental las edades también son 5. La primera edad es la edad de Adán y Eva, la segunda edad es la edad de Noé, la tercera edad es la edad de Abraham, la cuarta edad es la edad de David y la quinta edad es de Cristo. Pero había una nota que hay que destacar, que a cada uno de estas edades, a estas colectividades de edades, le pone un número determinado de años que son iguales. Es decir, las del mundo andino le da 6.613 años de duración y a las del mundo occidental le da 6.612 años de duración. De tal manera de que ya ese hecho de darles duraciones que son iguales prácticamente para estas quíntuples edades, ya sugiere de que su visión del tiempo es una visión estática, y digamos estática y cíclica. Y ahí tenemos una gran diferencia con la perspectiva occidental que manejaba Raúl Porras Barrenechea, que se basaba en lo que nosotros actualmente también utilizamos, que es una visión lineal del tiempo, una visión lineal, una visión cambiante del tiempo. El espacio también lo organizaba bajo modelos determinados. Y entonces él hablaba de que los andinos estaban divididos en 4 suyos. Uno era el Chincha suyo, el otro era el Anti suyo, el otro era el Coya suyo, el Conti suyo. Pero al centro de los 4 suyos estaba el Cusco, y en el Cusco estaba el Inca. Y el Inca siempre aparece como si fuera la figura central, es la figura más importante. Así como en las edades él decía que la quinta edad era la edad de los incas, en la organización del espacio, la edad central era la edad del Inca. El Inca adquiere una relevancia especial, es una especie de eje de la historia. Pues bien, ese punto me interesó muchísimo porque guardaba correspondencia con su visión del orden social. Él consideraba que así como el tiempo era estático, los individuos debían de ceñirse a la posición social que habían tenido sus padres al nacer. Nadie podía cambiar de estatus. El estatus era adscrito. El estatus, él no creía en el estatus adquirido. Es decir, si uno nació indígena, debía permanecer indígena. Si uno nació español, debía permanecer español. Si uno había nacido noble, debería de mantenerse como noble. Si había nacido como tributario, debía ser tributario. Si cambiaba de estatus y pretendía ser otra cosa, por ejemplo, un tributario no se llamaba don, los nobles eran don. Si un tributario aspiraba a denominarse don, estaba quebrantando las reglas del orden social. Y junto con esto, para mantener esta posición fija que tenían los individuos desde su nacimiento, para mantenerla, el matrimonio tenía que ser endogámico. Él no creía en los matrimonios entre categorías sociales diferentes, y es por eso que él considera que una de las razones por las cuales el mundo andino se ha derrumbado es porque se ha producido el mestizaje. Él consideraba que los españoles deberían de haberse quedado en España y los indígenas eran verdaderos y legítimos propietarios en las Indias. Los españoles no eran propietarios de las Indias y tenían que marcharse. De tal manera que su tesis principal está en que el desorden que se ha producido a partir de la conquista, ese desorden se debe fundamentalmente
a que se ha quebrantado las reglas que existen del mantener un orden estático, un orden adscrito y no un orden adquirido, empezando con la idea de que no se deben de dar mezclas entre los dos grupos sociales. Y cuando él habla, por ejemplo, de Lima y hace una descripción de su llegada, Lima para entonces, para la época en que está escribiendo más o menos por los años de 1611, él llega a Lima y dice de que Lima era un emporio de desorden, donde las mujeres se han prostituido porque se han unido con españoles. El hecho que Lima dé muestras de eso que él considera una aberración, que es la mezcla, ya para él le permite criticar a la ciudad de Lima. Lima se ha convertido en un emporio del caos que reina en el mundo andino desde la llegada de los españoles. En quechua, el concepto para caos era Pachacútec. Él consideraba que la llegada de los españoles había producido un Pachacútec. No veía la conquista como un fenómeno histórico, sino más bien como un fenómeno cósmico que había puesto el mundo al revés. Por eso él insiste constantemente que el mundo está al revés. El mundo al revés es el Pachacútec. Ahora bien, viven en un Pachacútec. ¿Cómo salir de esta situación de Pachacútec? La única alternativa es que un principio que sea proporcional a Pachacútec pueda enderezar el desorden que se ha causado y producir un nuevo orden. ¿Quién es este principio? Era el Inca que era divino, que se situaba al mismo nivel que los dioses, de tal manera que él considera que si se va a restablecer el orden, el único que tiene la capacidad para poder restablecer el orden es el Inca. Pero el Inca ya ha sido ejecutado. Atahualpa, el último Inca, había sido ejecutado. ¿En quién desplaza la imagen del Inca? La desplaza en el rey de España, la desplaza en Felipe III. Él, en realidad, pone a todos los reyes españoles como si estuvieran en la posición de los restauradores del orden, ¿no? Carlos V, Felipe II y Felipe III, que son los tres monarcas que él conoció, ellos son los restauradores del orden. De tal manera que si se va a restablecer este orden, hay que dirigirse al rey de España. Ahora, no cualquiera puede hablar con el rey de España. Para poder dirigirse al rey de España, uno tiene que tener el rango social necesario para poder comunicarse con este personaje que estaba al nivel de los dioses. De tal manera que Huamán Poma, que está tratando de enviarle este mensaje a el rey de España, él se presenta como príncipe, como descendiente de príncipe, como descendiente de Cápac Apo Huamán Chahua, que había sido el rey del Chinchaysuyo, que había tenido la corona más alta, y su padre había recibido a los españoles cuando habían llegado acá a las Indias, de tal manera que él se propone como su consejero, como el consejero del rey de España, alertándolo de los problemas que se han ido suscitando a fin de que él tenga las bases suficientes como para poder restablecer el orden. Es por eso que en cierta manera podríamos denominar su documento no tanto como una nueva crónica, porque no es una obra propiamente histórica, sino que es una obra que lo que busca es el restablecimiento del orden. Y es por eso que se le ha denominado Carta al Rey. Es una carta al rey,
El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno es un documento que se lo envía al rey de España para que él pueda restablecer el orden que ha sido desbaratado por la conquista, que ha sido el Pachacuti que han traído los españoles al fusionarse con los indígenas. De tal manera que considera que para que se pueda restablecer este orden hay que separar a los indígenas de los españoles. No pueden estar juntos. Mientras estén juntos, el desorden permanecerá. Este es el elemento que le da un cierto sentido mesiánico al trabajo de Huamampoma. La expectativa, la esperanza que pueda venir un orden que se había perdido porque se habían juntado españoles con indígenas. Esto ha sido todo por hoy. Ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.